Congreso de los Diputados, seno del debate, del reproche y del oportunismo. Acúseme a mí de mis propias acciones, perfecto, pero ¿de un tío mío? Pero cree el ladrón que todos son de su condición. Hoy vuelve a centralizar el discurso la corrupción del Tito Berni y la moción de censura de Vox. ¿Fue usted el que dio la orden de que Asuntos Internos de la Policía le pasara el caso Tito Berni a la Guardia Civil? Cuando ya lo conocían este caso los directores generales, ¿dio usted la orden de que se investigara? Así reprochaba la diputada del Partido Popular al ministro de Interior su actuación en el caso Mediador. Lejos de contestar a su pregunta, recrimina el pasado del partido. A ver si ya de una vez desautoriza a su compañero González Pons por las graves imputaciones de delitos que realizó respecto a la Guardia Civil. Un toma y dale. Es indecente que quiera convertir el caso del diputado Tito Berni en el caso Guardia Civil para tapar a los diputados del PSOE, la cocaína y los prostíbulos. Sigue usted en la ficción, en un mundo paralelo y trata de creer que la realidad actual del Ministerio del Interior, de este gobierno, era la de su Ministerio del Interior. Huían los cargos socialistas de Canarias. ¿Tienen contratada una pitonisa? ¿O es usted el pitoniso, señor Marlaska? Mientras, María Jesús Montero se lo pasaba pipa durante el rifirrafe. Y fíjense en lo que se centra Podemos. Hemos hecho una propuesta que yo creo que es de sentido común, en el sentido de que la fuerza parlamentaria de ultraderecha, Vox, es más que ninguna otra cosa una fuerza machista. Quieren plantarle cara a Vox participando en la moción de censura que consideran machista y así, con su intervención seria, Una imagen muy positiva que fueran las mujeres. Pedro Sánchez rechaza esa propuesta. Y mientras, entre risas en su viaje, el presidente asegura que la crisis de gobierno será después de la moción de censura. Es una sinvergonzonería. Al final es un silencio cómplice y culpable el que ustedes mantienen. Pues vamos a hablar precisamente con una de las protagonistas de esa sesión de control de esta mañana, Ana Vázquez, secretaria nacional de Interior del Partido Popular. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Es el exdiputado Juan Bernardo Fuentes Curbelo el único Tito del Partido Socialista, señora Vázquez? Lógicamente no. Ya lo ha dicho en su momento nuestra portavoz Cuca Gamarra, de que Tito Berni tenía muchos sobrinos. Ese es el problema, que aquí están intentando ocultar los sobrinos y todos los implicados, es decir, dígase diputados y dígase otros cargos socialistas, en la trama de Tito Berni. Y para ello pues no les importa utilizar las instituciones o degradar otra institución como es la Guardia Civil e intentar en estos momentos tapar el caso de corrupción de Tito Berni, que es un caso de corrupción, de cocaína, de prostitución, manchando a la Guardia Civil. No les importa nada, pero efectivamente Tito Berni, de manera figurativa, sus sobrinos, porque Tito Berni tenía una trama criminal de grandes dimensiones, no solo en Canarias, sino distribuida por el resto de España. Él dijo en esa cena, y eso consta en el sumario, que donde había una rosa, un diputado del PSOE, iba a haber una placa fotovoltaica. Hoy a la mañana le hemos exigido a Marlaska si había abierto una investigación a esos diputados, a esos teóricos sobrinos del señor Tito Berni, que se saltaron el estado de alarma, o no, pero posiblemente, porque era a las 11 de la noche, si le pagaron la cena completa o no, porque el empresario pagó 1.200 euros, o eran más de 15 los diputados que cenaron esa noche, o el empresario pagó la cena completa. Y después tiene que el señor Marlaska investigar si es verdad que se aprovecharon esos diputados con las placas fotovoltaicas de esa trama criminal. ¿A quién se debe el ministro del Interior? ¿A los españoles, a los policías y guardias civiles o a sus compañeros de partido, señora Vázquez? Bueno, pues en estos momentos el señor Marlaska parece más un agente infiltrado del Partido Socialista en el Ministerio del Interior que el ministro del Interior del Gobierno de España, que tendría que velar por la seguridad de todos los españoles, pero sobre todo defender a los hombres y mujeres, sus subordinados, que trabajan desde la mañana a la noche jugándose la vida por mejorar la seguridad de este país.
El señor Marlaska es muy fuerte con sus subordinados, pero muy débil con los corruptos del PSOE. Es bochornoso ver cómo el general está en prisión mientras Tito Berni y toda la camarilla del PSOE están en libertad. Y es bochornoso cómo por un posible chivatazo detienen a un comisario y por ese mismo chivatazo está en libertad la delegada del gobierno de Cantabria, que es nada más y nada menos que la nuera de Tezanos, el que cocina las encuestas del señor Sánchez. Entonces, esto es bochornoso, la utilización que está haciendo Sánchez y el señor Marlaska del Ministerio del Interior, un ministro que está reprobado, que ayer se le ha tumbado su ley de inseguridad ciudadana que quería aprobar. Esa ley que iba a recordar ese Partido Socialista que pasó de la ley de la patada en la puerta, iba a pasar a la ley de la patada al policía. Menos mal que ayer la hemos tumbado, porque si no hubiera sido otra utilización de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado bochornosa, para dejarlos inseguros y maniatados. Y ya lo más bochornoso es que ayer el PSOE vetara que se investigara la comisión de Tito Berni y toda su camarilla del PSOE y en cambio permita con Esquerra y Bildu que se investigue a un guardia civil. ¿Qué ha querido decir cuando se ha referido hoy a Marlaska como un soplón con galones? Bueno, pues Marlaska comenzó siendo ministro metiendo sus manos en la justicia, intentando que le soplaran cómo estaba esa causa del 8M en la que estaba investigado el gobierno de España. Y por si hubiera contagios masivos en esas manifestaciones del 8M. Y ahí ya es la primera injerencia que intenta hacer Marlaska en la justicia. Pero bueno, aquí está claro que los cargos del PSOE que iban dimitiendo o iban cesando antes de saltar el escándalo, está claro que eran soplos que venía del señor ministro. Es más, el señor Santos Cerdán, el secretario del Partido Socialista de organización, hay un momento en que le dice a Tito Berni: tienes que dimitir porque hay fotos. ¿Cómo sabía que había esas fotos con prostitutas y con cocaína? Si en ese momento nadie lo sabíamos, solo lo sabía el ministro del Interior y la Justicia. Muy bien, señora Vázquez, pues muchas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes, buenas noches. Gracias. Bueno, pues de este asunto y otros muchos, Gonzalo... Muchos de la crónica parlamentaria del día que ha estado movidita. Yo estoy deseando tratar, bueno, este tema, por supuesto, el del Tito Berni, que me tiene fascinado, como a mis 18, 19 años me tenía fascinado el caso Roldán y todo lo que le rodeaba, me tiene fascinado. Y tengo muchísimas ganas de hablar de lo de Yone Belarra, que gane lo que gane, que vamos a comprobar cuánto gana Yone Belarra, pero gane lo que gane, tiene una capacidad para decir tonterías que las vamos a ver después de la publicidad. Eso será en unos instantes.